¿Cómo estamos, muchachos? Buenas tardes, estamos comenzando un nuevo programa de los Tres Mosqueteros en nuestra querida Radio Agricultura. Para amenizar lógicamente la tarde, no vamos a hablar de fútbol, se los digo al tiro, señoras y señores, porque mal en este programa no lo pasamos, sino que hablamos de contingencia política para pasarlo mal, pero con la política, porque Gabriel Boric sigue gobernando y lamentablemente nos hace pasar cada día un peor día, porque como diría Michelle Bachelet, cada día puede ser peor. Estamos el día de hoy con panel republicanos, reconstruir, recuperar. Me falta una, siempre se me olvida la tercera. ¿Cuál es? Republicano. Ya lo escuchó, está a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla. Es raro que esté a mi izquierda porque es republicano, pero acá en Radio Agricultura todo es posible, ¿ah? Porque él me diría, ¿cómo voy a estar a la izquierda de la derechita cobarde? No, estamos al tiro pegándome autopalos. Se trata de Vicente Bruna, prosecretario del Partido Republicano. Ha estado antes en los Tres Mosqueteros y el día de hoy nuevamente acepta la invitación a conversar de política porque, digámoslo, José Antonio está que arde, ¿no? Esperemos que siga así. Está quemando. Sí, muchas gracias, Pancho, por la invitación. Yo venía con mucho sueño, pero... Me está quemando las patas, compadre, porque Chile vamos no tiene complicado. Después de esta presentación yo venía con sueño, ya estoy muy despierto, así que con muchas ganas de estar en este programa. Es que la idea, amigo, es subirle el ánimo a la gente que hoy día está arriba del auto hasta ahora, 7 de la tarde, 4 o 5 minutos. Obviamente la gente está chata, taco, está volviendo a la casa. Subámosle la onda. ¿Primera vez en el programa? Primera vez. Ya lo escuchó, será la primera pero no la última. Vamos a ver cómo debuta este hombre acá en los Tres Mosqueteros, si le pone ritmo, porque si no será primera y nunca más. Porque acá somos exigentes con los panelistas. Vicente ya se ganó el espacio. Me refiero al consejero regional del Partido Republicano, abogado de la Universidad de Chile, ex compañero mío en la universidad. Me tocó mechonearlo cuando entró a estudiar Derecho en la Chile. Me acompañó y fuimos juntos a la elección del Centro de Estudiantes de Derecho del año 2010. Donde competimos contra Gonzalo Winter. Le ganamos. Y le sacamos más votos que él. Felipe Cerey, ¿cómo está, compadre? Amigo. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Tantos años, compadre. Claro, no nos pongamos a recordar cosas de Pío Nono porque tendríamos que hacer un programa especial de noche. ¿Pololeó Javier Atoro con Gabriel Boric? Sí. Sí, confirmado, ¿cierto? Sí, saquemos tejido al tiro. Endogámico, güey. Oiga, ¿cómo ha estado, amigo, esa pega en el Consejo Regional? Bastante entretenido, llevamos recién 5 meses, cumplido la semana pasada y no ha sido una tarea, digamos, fome. Menos fome para nosotros que... Gracias, Claudio. Hasta pega no ha dado. Sí, nosotros llevamos un tiempo con una agenda bastante importante de fiscalización, pero los hechos han sido bastante notorios y bastante contundentes en contra del gobernador. Oye, no se me adelante en el tema, yo le preguntaba cómo había estado la pega, porque lógicamente vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos un consejero regional electo del Partido Republicano y de las personas importantes de la bancada republicana, porque está encima del tema de la fiscalización al actual gobernador Claudio Rego. Pero quiero partir con una noticia que no está en pauta, pero creo que es importante. Mira, titular: Corte Suprema de Argentina condena a Cristina Fernández por 6 años de prisión. No podrá ser candidata. La Corte Suprema de Argentina confirmó este martes la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del caso Vialidad donde se investiga la existencia de irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su administración. La absolvieron del delito de asociación ilícita, por el que recaba hasta 12 años de cárcel, pero finalmente, al ser mayor de 70 años de edad, tiene 72, no irá a prisión, sino que tendrá arresto domiciliario por los 6 años de pena por ser una ladrona y delincuente. Vicente Bruna, es una mala noticia para el internacionalismo de izquierda radical, ¿no? Y una buena noticia para el resto del mundo. Claro, para los ciudadanos del mundo de bien. Cuando a la izquierda le va mal, al resto le va bien. Sí. Yo creo que, mira, es muy bueno porque una persona que ha sido cuestionada, igual tiene posibilidad, porque ya quería postularse, igual tiene posibilidades de salir. Y eso es muy grave, porque siempre existe un grupo de termocéfalos que va a seguir votando por personas que está probado, ahora la justicia lo probó, que robaban y que eran corruptos. Entonces, me parece que es muy bueno que la justicia en este caso impida que cierto grupo de personas que son sumamente ideologizadas puedan votar por una persona y meter al Congreso a una persona como Cristina Fernández, que le hizo un tremendo daño a Argentina. Así que me parece muy bueno, ojalá
qué bueno que sirvan las instituciones públicas y ojalá en Chile sea igual. Hay cierta vinculación, lógicamente, entre lo que son las izquierdas latinoamericanistas, estas izquierdas refundacionales, revolucionarias, mucho más cercana al socialismo real, a esa visión revolucionaria de la década de los 60, que añoran la revolución cubana del 59, que les gusta andar con la política de Che Guevara, que tú los ponías en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, y son la misma con distintas moscas. Se les cae un emblema, ¿eh? Sí, se le cae un emblema y es interesante porque esta es una izquierda que ha construido una lógica, una dialéctica de que puede estar por sobre las instituciones, y de hecho Cristina Kirchner antes ya había sobrevivido a algunos procesos judiciales, pero lo de hoy día es un llamado de atención a muchos de los que por años han señalado que tienen una mayor moral y que han actuado conforme a derecho, pero en realidad lo ha confirmado un tribunal el mayor tribunal de Argentina, de que no va a poder repostularse a cargo alguno. Ha confirmado básicamente que actuó delictualmente. Ella quería ser candidata al Parlamento básicamente para obtener fuero. Si obtenía fuero, se salvaba de polvo y paja, se limpiaba de todos sus problemas judiciales. Con 72 años y 5 añitos más en el Congreso, era bien difícil que enfrentara un proceso penal y que tuviera una sentencia ejecutoriada en su contra. Vale decir que no queda ningún tipo de recurso. Pero acá yo me acuerdo en su momento cuando Pepe Mujica criticaba a Kirchner, el tuerto le decía. Y había una crítica ante la misma izquierda por desligarse de la izquierda ladrona. En Brasil tuvimos a Lula, y Lula también pasó por un proceso judicial y finalmente termina llegando a la máxima magistratura igual. No, impresionante lo Brasil. Y Argentina tiene la particularidad de que es realismo mágico puro y duro. ¿Hay posibilidad de que en 6 años más la veamos postulando al Parlamento? Yo creo que en política no hay muertos. Sí. Y yo creo que la posibilidad real, lamentablemente, pero al menos para los argentinos son 6 años en que van a tener cierta tranquilidad de que una delincuente no estar postulando un cargo de elección popular. ¿Qué opinas tú, Felipe? No, traería la cuña, oye, haciendo historia, el tuerto era más... ¿Cómo era? Era más amigable, menos peligroso que la señora. Sí, eso dijo. ¿Verdad? Eso dijo. Era menos peligroso que la señora. La señora resultó ser bastante chorra. Sí, bastante chorra. Y además en posiciones de poder que han complicado muchísimo a Argentina. Una nación muy grande, con tanto potencial, que además demuestra lo peor de la izquierda y lo que son capaces de hacer en el poder, de robarse todo, de llevarse agua a su molino, a beneficiar a sus amigos y perpetuarse en el poder. ¿Se puede replicar con lo que estamos viendo en Chile con el Frente Amplio? Sí, una izquierda que aprende muy rápido a meter las manos. Muy rápido, y no les costó nada. O sea, venían a reformarlo todo y en 2 años parece que se robaron muchas cosas. Bueno, aprendieron harto los muchachos en el camino. Aprendieron a robar, aprendieron a meter las manos. En Argentina... No aprendieron a salir sin polvo y paja, eso sí, pues ahí se equivocaron. No metieron las patas, metieron las manos, hay que decirlo con toda su letra. En Argentina hasta maletas con plata, si la cuestión era brutal. Sí. Oye, aprovechando que estamos hablando de Argentina y estamos con acá 2 panelistas del Partido Republicano, les dejo la pregunta sobre la mesa porque creo que hay un proceso de asimilación de la política chilena a la política argentina. ¿Cuánto creen ustedes que la figura de Milei pueda afectar en el perfilamiento de la nueva derecha chilena? ¿Cuánto hay de la milenización en el proceso de la construcción del Partido Republicano en el Nacional Libertario? Te diría, o sea, siempre afecta, bajo esta lógica de la nueva derecha, pero yo creo que las comparaciones nunca son buenas porque siempre hay que hacer matices. Yo tengo mis matices con Javier Milei. ¿Cómo cuáles? Yo creo que en todo el tema económico yo soy un poco más conservador que libertario. Yo no me identifico con esa corriente libertaria, digamos, económica. Yo, a diferencia de muchas personas libertarias, yo sí creo que el Estado tiene un rol que cumplir, tiene un rol social que tiene que cumplir. Creo en el principio de subsidiariedad. Y por ahí veo muchas diferencias con el partido, yo al menos, con el Partido Nacional Libertario, que veo que son personas que quieren un Estado demasiado reducido, que yo también quiero que sea eficiente y pequeño, pero que cumpla roles fundamentales más allá de no solo la seguridad, por ejemplo. Entonces yo ahí veo diferencia y claro, Javier Milei yo creo que es un referente para esta nueva derecha, pero siempre en las comparaciones creo que es importante hacer notar que claro, son comparaciones en algunos temas, pero son proyectos políticos distintos. Y José Antonio Kast es distinto a Javier Milei, es distinto a Trump, es distinto al Bolsonaro y a cualquier otro personaje, digamos, de esta nueva derecha. Y de todos esos personajes te diría que a mí el que más me hace sentido es José Antonio. Yo lo veo mucho más serio. Sí, yo también creo que se está dedicando a las propuestas. Mucho más preparado también. Creo que ha aprendido harto estos últimos años. Yo creo que José Antonio está en una postura de dedicarse a darle propuestas al país y salir de la política, esa es como la pelea chica de la política de barro, digamos, donde están todos peleando. Yo creo que José Antonio ha logrado
y yo estoy profundamente orgulloso de eso, de que mi candidato haya logrado estar arriba de esta pelea chica y esté dando propuestas que son necesarias para el país. Por ejemplo, y voy a volver al tema de la natalidad, que para mí me importa mucho. ¿Viste la de Winter? Para allá mismo iba, porque José Antonio hace mucho rato habló de la natalidad y ahora sale Gonzalo Winter, digamos, con propuestas de natalidad. Sí. Que bueno que haga propuestas, pero las propuestas, la verdad, eran bastante malas. Banco Nacional de Espermios y Óvulos. Gratuito y seguro para todos. Público, porque en el fondo decía que en cada comuna iba a haber un... ¿Con intereses? No, impresionante lo de Winter. Yo no creo que eso resuelva el problema de natalidad. Un banco de natalidad con intereses. Claro, no sé, preguntemos a Winter. Auto de producción asistida. Puede ser, claro. Puede ser autopréstamo. Claro, una cuestión por ahí. Oye, Felipe, tú cuando analizamos la política argentina, la figura de Milei la sientes más cercana también al Partido Nacional Libertario que el Partido Republicano. No, más allá de eso de circunscribirlo a una figura, yo creo que Milei en su momento responde también a un fenómeno que vivimos muchos quizás descontentos de cómo se está llevando la política o la defensa de la idea en nuestro país. O sea, José Antonio es una muestra de aquello. Y Milei, por su parte, además, con todos los bemoles y todas las diferencias que podemos tener en la política chilena y argentina, responde quizás a un fenómeno y parecido. Sí, pero nos tocó vivirlo, compadre. Acá lo vivimos, ¿sí? A ver, yo voy a sacar el tejido y me voy a poner a hacer historia y les pido disculpas al tiro, pero estudiamos juntos en la Chile y nos tocó crecer con una generación de izquierda que hoy día está en el gobierno. Nos tocó enfrentarnos, a ti te tocó enfrentar a Javier Toro, a Constanza Martínez, juntos enfrentamos a Gonzalo Winter, a mí me tocó enfrentar a Gabriel Boric, a Camila Vallejo, y la verdad es que en la universidad nos hacían pebre, compadre. Era difícil pararse frente a la izquierda. Éramos pocos, éramos minoritarios, y la verdad nosotros éramos mucho más institucionales, estos cabros eran violentos. ¿Han cambiado su esencia? No, nunca han cambiado. Nunca ha cambiado, siempre ha pensado lo mismo y no va a cambiar. Probablemente no, lo decía Landerreche ayer. Es muy difícil entender o comprender que esta visión política de estos muchachos hoy día haya cambiado después de 17 años de actuaciones conjuntas y bastante coherente en sentido de apoyar la violencia como método de acción política. Es muy difícil creer que hayan cambiado. ¿Eran violentos estos muchachos? Eran violentos. ¿Cómo se acuérdate de la toma. Es que hay mucha gente que piensa que los cabros son socialdemócratas. Ya, hagamos revisionismo histórico. No. La toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, 2009. Fue una toma violenta. Fue un flash, fue de repente, oye, estamos en toma. Y lo conducían los mismos personajes, estaba el presidente de la cabeza y otros más que pasaron por el NDH. Hay uno que pasa colado, este muchacho de apellido bien cuico. ¿Elwin? Que estaba, creo que vinculado a Procultura también. Puede ser. Una peguita por ahí tenía, sin ir más lejos. No sé, oye, bueno, Luchito, me queda poco el primer bloque y tengo que aprovechar que tenemos dos republicanos en el panel del día de hoy. Las encuestas están hablando, las encuestas dieron cuenta de que en la cadena del fin de semana, José Antonio, después de 2 años, logra imponerse la figura de Evelyn Matei. Sí, estamos llorando en Chile, vamos, lo sabemos, no quiero hablar de eso. Pero finalmente, después de harto tiempo de crecimiento constante, donde mi candidata ha estado estancada, y por qué no decirlo, ha bajado un poco en las encuestas, el remesón que se debería producir en Chile Vamos tiene que ser profundo, pero el camino trazado por republicanos al parecer sigue siendo bien constante, pero hay una piedrita en el camino. ¿Qué tan piedrita en el camino significa, Bicho, la figura de Johannes Kaiser en la eventualidad de que no se baje, que llegue a primera vuelta? No vamos a ver hasta que pase. Yo lo que sí quiero destacar, claro, uno ve la encuesta y yo lo que más destaco la encuesta un poco esa alza de José Antonio, esa tendencia al alza. Pero, y acá voy a repetir quizá un poco lo que planteaba siempre José Antonio, las encuestas a nosotros no nos parecen tan relevantes, muestran esa tendencia al alza y por supuesto que ayudan a tener el ánimo un poco más arriba, pero las encuestas marcan momentos de lo que está pasando básicamente en la semana acá dentro. Y creo que sería un gran error que nosotros ahora que estamos más arriba en la encuesta nos empezáramos a preocupar de la encuesta. Te da una cosita. Sí, se ayuda. Pero creo que es un error. Y el pan batido es más crujiente. Sí, pero es un error efectivamente empezar como con ese ánimo, digamos, empezar a actuar con ese ánimo. Yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Independiente de los resultados de la encuesta, podríamos estar marcando un 5% y deberíamos seguir haciendo lo mismo, o podríamos estar marcando un 50%, ojalá, pero deberíamos seguir haciendo lo mismo. Y en esa lógica, lo que pasa o no con Johannes Kaiser, lo tendrán que ver ellos. Nosotros tenemos muy claro que lo que le debemos a Chile, porque creo que la política es una deuda siempre con Chile, es seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir proponiendo, seguir en ese camino de presentar temas que generan opinión pública, que generan debate,
Y esa es nuestra forma de colaborar, y después los chilenos en noviembre tendrán que decidir si es que ese camino les parece correcto, y ojalá les parezca correcto, y eso termine en un gobierno de José Antonio. Felipe, ¿te parece preocupante la figura de Johannes Kaiser? En algún momento irrumpió muy fuertemente en las encuestas, logró estar en un 15%, era el fenómeno, estaba creciendo como la espuma, iba para arriba, tenía como que la fuerza estaba en la candidatura de Johannes Kaiser a poto pelado. O sea, el hombre sacándose la cresta solito, claro. Sin grandes financiamientos, lo dijo él, hoy día somos más pobres que una rata, pero se estancó, y no solo se estancó, empezó a bajar en la encuesta. Que no vaya al banco de Vinter, ¿no? No, claramente, puede salir pegoteado. Pues, no. Oye, pero finalmente Johannes se estanca en la encuesta, y eso los analistas políticos dan a entender que puede beneficiar mucho más la candidatura de José Antonio que la candidatura de Evelyn Matei. O sea, Vicente lo dijo, nunca hay que depender de la encuesta, y si nos vamos y hacemos un poco de memoria de lo que fue el proceso eleccionario anterior hace 4 años, las encuestas no demostraron nada. O sea, lo que parecía ser era un resultado más bien lógico, con Lavín a la cabeza, quizás con Jado por el otro lado. No resultó finalmente. Entonces nunca hay que confiar en las encuestas, y siempre hay que estar convencido del proyecto político y de la actuación propia. La coherencia, como dice José Antonio, en este sentido marca una pauta de trabajo, y la representación de las encuestas puede ser circunstancial. Mañana que estemos quizás en un valle, bajemos, no sé, o subamos, pero mientras se muestre una constancia en el trabajo, mientras se muestre también una constancia en las propuestas, mientras se muestre una coherencia del trabajo, evidentemente la gente va a responder favorablemente. Y en ese sentido, independiente de lo que pueda realizar quizás Johannes. Hoy día leía una entrevista muy buena, la recomiendo, a Alejandro San Francisco, que viene en La Segunda, la pueden ojear, está en las últimas 2 páginas del diario La Segunda. Para los que no conocen a Alejandro, uno de los historiadores más importantes de la derecha chilena, hay que decirlo con todas sus letras, a mi parecer el más importante durante este último tiempo, un formador de los liderazgos jóvenes de Republicano y de Chile Vamos. Yo me considero un hijo de Alejandro San Francisco en lo intelectual, un profe, un guía en materia de formación, y él decía, hay un fenómeno que se quebró con la encuesta del domingo. José Antonio Kast ya dejó de ser un candidato que no era competitivo en segunda vuelta, y pasó a ser un candidato que hoy día es competitivo en segunda vuelta, y Evelyn Matei perdió el trono de ser la única candidata que le podía ganar a la izquierda. ¿Qué tanto hay de eso? Pero siempre José Antonio fue en serio. O sea, No, siempre fue en serio. O sea, claramente, siempre una candidatura seria, pero hoy día las posibilidades de una segunda vuelta son más elevadas. y ojalá así sea, pues. O sea, sí, ojalá que tengamos a José Antonio en una segunda vuelta. Y por eso estamos trabajando día a día, y estamos trabajando los consejeros regionales, los concejales, los alcaldes, para mostrar una propuesta de trabajo que es totalmente distinta y diametralmente, digamos, diferente a lo que fue la construcción quizás de las candidaturas anteriores. O sea, la madurez del proyecto político te da muestra que se representa a través de hoy día, quizás circunstancialmente una encuesta, pero viene algo más profundo, no es una temperatura particular de un momento determinado. Hay un recorrido. Hay un recorrido, efectivamente. Muchachos, terminamos el primer bloque del día de hoy en Los Tres Mosqueteros. Catita, deja de retarme, no podía interrumpir. Después me dicen que yo me quiero agarrar con los republicanos, y no es así. Menos con mi compadre Felipe Selay. Muchachos, estamos conversando el día de hoy junto al prosecretario del Partido Republicano, Vicente Bruna, y al consejero regional electo, también del Partido Republicano, Felipe Selay. A la vuelta de la pausa comercial te voy a estrujar, Felipe, porque está ahí donde las papas queman. Claudio Rego, Vera y Asociados, 32 palitos, Fiscalía. ¡Upa! LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Qué maravilloso es cuando las cosas son fáciles, rápidas y simples, ¿o no? Por eso Banco Consorcio tiene la cuenta corriente simple que es perfecta para ti. 100% online y sin costos de mantención. Así de simple, así de fácil, así somos en Consorcio. Solicítala hoy en www.consorcio.cl. Jugar al casino desde tu celular ahora es mucho más fácil que lo que era antes, porque ya está LatamWin.online, la casa de apuestas más segura de todo nuestro país.
Tenemos los mejores juegos de tragamonedas, ruletas, mesas en vivo y hasta puedes hacer tus apuestas deportivas. Le apostaste a Chile, graso error, papito, pa' la casa perdiste todo. Rápido y seguro desde su página web. Regístrate hoy y recibe el doble de tu bono de bienvenida usando el código Mosqueteros en latamwin.online. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Felipe, 5 meses de trabajo de los consejeros regionales de la nueva administración de Claudio Rego y parece que le han encontrado hartas papitas. No es solamente el tema de la asesoría. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? No, es notable el trabajo que hemos realizado. Yo creo que también ahí con los colegas, con los otros consejeros de Chile Vamos, de la UDI, de Renovación Nacional, incluso también la izquierda, que es bastante institucional en varios aspectos, al menos la representación que tenemos en el Consejo Regional. Nos hemos dado cuenta que existen varios hechos que demuestran quizás un descontrol un poco más complejo de solamente de tratarse de un caso puntual. ¿A qué me refiero? En donde se acude y se empiezan a revisar algunos antecedentes, puedes encontrar ciertos halos de oscuridad o espacios grises donde empieza a dudar si efectivamente los procesos se realizan conforme a la ley, conforme a la norma, si efectivamente y finalmente estos recursos llegan a quienes más lo necesitan. Y en ese sentido nosotros hemos impulsado varias prácticas de buen fiscalización. chileno, hay un problema grave de control interno. Sí. De los procesos y de la fiscalización. Yo estoy chato ya de decirlo, ya lo he dicho hartas veces. Gobernador, asuma el rol jerárquico que tiene usted y ordene el cuento para abajo. Ordénelo, porque es su primera responsabilidad. Antes de sacarse una foto de una inauguración, lo que le corresponde al gobernador y cualquier jefe de servicio es tener ordenadito el cuento interno. Eso es lo importante y lo primero. La confianza en las instituciones depende también de que el jefe del servicio pueda dar cuenta con total transparencia de en qué se usan y cómo se usan los recursos públicos. Y en este sentido nos hemos dado cuenta que no es así siempre. ¿Utilizaron la posibilidad de hacer auditoría? Sí, de hecho nosotros antes de asumir el cargo, nosotros fuimos electos en octubre del año pasado, había una segunda vuelta. Cuando estábamos en la campaña en segunda vuelta y estábamos todos trabajando juntos en mi candidatura, adquirimos un compromiso con la ciudadanía que fue decir, nos vamos a instalar en el Consejo Regional y lo primero que vamos a hacer es solicitar en base a la propia ley orgánica constitucional que nos permite una auditoría. Y lo hicimos, y se requirió. ¿Ya? Y se está licitando. Lamentablemente no quedó resuelta la licitación, no sabemos por qué. Y hoy día una auditoría general de auditoría financiera, que la que se denomina, no está resuelta y no sabemos si se va a ejecutar o no. Vamos a apurar y vamos a insistir en que aquello ocurra. Pero no se agota ahí. Nosotros hemos requerido en base a los antecedentes que hemos descubierto. Por ejemplo, ya haya pasado mucho tiempo parece, pero el tema de las facturas. ¿Te recuerdas la factura? El problema de la factura. Sí. También requerimos a través de la unidad de control interno del gobierno regional que se realizara como corresponde una auditoría de procesos. Oye, te voy a sacar el jugo. Unidad de control interno. Sí. ¿Qué hace la unidad de control interno? Igual muy similar a lo que ocurre en la municipalidad y en los servicios públicos más grandes, donde existe una unidad encargada de representar los actos jurídicos, o sea, de señalarle al gobernador los actos que puedan constituir alguna ilegalidad, ¿ya? Pero además es la encargada de complementar o apoyar las labores de fiscalización, en este caso de nosotros los consejeros regionales, en algunos procesos específicos. Nosotros respecto a la factura lo que requerimos fue, en la comisión de control, por favor, señora Contralora Interna, iniciemos un procedimiento de auditoría interna para determinar si efectivamente los procesos se están llevando a cabo o no. Y en estos próximos días vamos a tener quizás los resultados de esa primera auditoría interna y probablemente después prosigamos con otros procesos internos para determinar y establecer de que efectivamente los recursos se asignan como corresponden, que además no hay problema o falla de que algún funcionario diga, mira, vea un área donde pueda ejercer o hacer un negociado particular, etcétera, etcétera. Por ahí va a punta el proceso interno de auditoría. Pero además nuestra labor fiscalizadora no nos hemos detenido ahí, y eso fue un poco lo que comentamos la semana pasada. La corporación también puede que tenga algunas situaciones o hechos complejos en la forma de cómo se asignan los recursos, cómo se ejecutan los proyectos. Y en ese sentido también vamos probablemente los próximos días a requerir a la Contralora que intervenga a través de una auditoría, ojalá requerida, en este caso, con los antecedentes que hemos recopilado hasta el momento. Bicho, desde la perspectiva política, acá hay una decisión que se adoptó por parte del Partido Republicano, que me imagino estuvo conversando no solamente entre los consejeros regionales, sino que también con la directiva, de la cual se han sumado consejeros regionales de Chile Vamos
Ya tenemos la firma, que es lo más importante, eso ya lo podemos anunciar, están las firmas para recurrir al Trícel. Este camino de destitución de Claudio Rego se ve bastante largo y bastante difícil. ¿Por qué iniciar este proceso? Yo creo que siempre cuando en un rol, fiscalizador, el rol que uno tenga en política, el cargo, en el fondo el rol de acuerdo al cargo, uno tiene la obligación, sobre todo considerando que uno juró, en el fondo, proteger la Constitución y proteger y hacer bien el trabajo. Hay un juramento, y para los que somos creyentes, yo soy católico, es poner a Dios por testigo el juramento, la palabra más de valor que puede existir. Y todos quienes tienen un cargo de representación popular tienen la obligación de ejercer las acciones que tengan en sus manos para hacer valer las responsabilidades. Y acá podría ser claro que se caiga y que Orrego gane esta cuestión, que yo creo que no va a ser así, porque cuando el río suena porque piedras trae, yo lo veo peludo. Tiene varios. Pero independiente al resultado, los representantes políticos tienen la obligación de ejercer todos los mecanismos que les dé la ley para hacer valer responsabilidad. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo acá con Claudio Rego. Creo que hay demasiados y cada semana salen más noticias de presuntas irregularidades dentro de la gobernación regional, y por tanto yo creo que, y por eso me parece muy bien que tanto republicanos como distintos cores de Chile Vamos estén tomando este camino de denunciar a Claudio Rego y hacer valer responsabilidades, porque es la única forma de volver a recuperar la confianza en la política. ¿Qué te dice tu olfato? Es un poco lo que te decía, si el ruido suena porque piedras trae. No sé si es que se vaya a terminar siempre en buen puerto, pero yo creo que es una suma de antecedentes que ya están dejando ver que Claudio Rego es una persona que no tiene las manos limpias y tarde o temprano va a terminar cayendo. Quizás no por esto, pero por alguna situación va a caer, porque todas las semanas salen noticias nuevas y eso yo creo que ya es bastante decidor. Felipe, ¿por qué el caso coaching, que es este caso de 32 millones de pesos para esta supuesta asesoría en materia de liderazgo, de trabajo en equipo, de habilidades blandas, de relaciones al interior de los equipos de trabajo? ¿Qué es lo que significa un coaching? ¿Por qué este caso es tan grave y por qué es este el que marca la pauta? Porque no es Procultura el que lo va a hacer caer, es el caso coaching. O sea, no sabemos si en Procultura de repente hay una formalización y quién sabe. Son 2 años, po. Sí, son 2 años. 2 años que la fiscalía tiene los archivos guardados ahí. El fiscal Patricio Cooper intentó avanzar. Bueno, esperemos que la investigación siga. Si la situación del señor Larraín también es insostenible. O sea, inexplicable, y el país se merece una explicación de qué ha ocurrido en este caso. O sea, el weón hasta licencia falsa daba. Sí, o sea, si no era por una, era por otra. Era brutal, pintaba fachadas, compadre, hacía prevención del delito, entregaba licencia falsa, se iba a Isla de Pascua, tenía chofer personal, financiaba la campaña de su pareja. Le faltaba ser futbolista. Sí, le faltaba conducir deporte en la agricultura. Con eso la hacía toda. ¿Por qué el caso coaching es tan grave? El caso coaching es tan grave porque lo que concluye en el informe final la Contraloría es que ciertos recursos bastante específicos con una asignación bastante particular, que era la generación de cursos de capacitación, ¿no? Pero hay una línea de financiamiento en el gobierno regional que permite tener cursos de capacitación para sus trabajadores. Sí, efectivamente. De hecho, el Estado fomenta mucho la capacitación. Si tú te fijas, por ejemplo, la Subdere tiene varios diplomas, cursos para perfeccionar y está bien. Que los funcionarios se perfeccionen, que tengan nuevas herramientas para hacerlo mejor. Funcionarios de carrera, de planta, que sepan hacer la pega, que tengan atribuciones. Pero eso es muy distinto, en el fondo, a tocarle la puerta a un compadre, que no solamente fue esta vez, sino fueron varias veces anteriores para decirle, ¿sabe qué? Hagamos un cursito específico y que por lo demás se hace mención en las actas, te hace mención a ti. O sea, espera, te meto datos en un paréntesis. Hay un reportaje de BioBio Radio que establece que la empresa Vélez Asociados, que es la que se gana el coaching por 32 millones de pesos, tiene contratos con el gobierno regional por 250 millones de pesos de distintos tipos de asesoría y de prestaciones. Siempre el mismo personaje, al parecer era bien amigo del gobernador. No, parece que era más que amigo. Parece que desde Peñalolén tiene una relación de cercanía y en el coaching de este, que viene bien especial. Viene. ¿Alberto Larraín también? No sé. No sé si Alberto. Sí, pues Alberto sí. Pues, también venía de Peñalolén, trabajó 8 años con él. Otra vez Alberto, Otra vez Alberto. Peñalolén, gobierno regional, figura asignaciones directas, tratos directos. Parece que es el mismo patrón de conducta. Eso que te demuestra, en el fondo,
que la asignación de recursos parece que el concurso no importa. Parece que importa favorecer a ciertas personas por las cuales tengo cierta cercanía, por las cuales quiero llegar a ciertos objetivos, pero además con el agravante en este caso del coaching, que eran directamente al parecer, por lo que indica y lo que encuentra la Contralora, era a propósito de un acto eleccionario. Si el periodo de auditoría es bastante preciso, entre marzo y septiembre del año 2024, en plena campaña. Entonces, si hay una acción donde se entregan herramientas para llevar o efectuar una campaña electoral, porque eso es lo que al parecer dice, se hace mención, de hecho, el otro candidato, que eras tú, en este caso era tú, no cabe duda de que algo raro hay. Y la guinda de la torta, que es una cuestión bastante excepcional. La Contralora, al leer el informe, recepcionar los antecedentes, lo que dice, ¿sabe qué? Hay indicios graves de acciones que pueden ser incluso constitutivas de delito, y por eso informa el documento y todos los antecedentes al Ministerio Público, que es una cuestión que en realidad también es bastante extraordinaria. Bicho, desde lo político, nosotros lo que tenemos hoy día conocimiento son las actas, las famosas actas de los coaching. 52 sesiones, hay actas de 38, de 38 a 16 se habla solamente de política. En olfato, simplemente en olfato. ¿Acabó un financiamiento ilegal de la política? Me da la impresión que sí, porque básicamente estás usando recursos públicos de todos los chilenos para favorecer tu campaña. Y yo creo que esa cuestión es intolerable en el fondo. Entonces espero nuevamente que la justicia actúe y ojalá sea sancionado como corresponde. Porque en el fondo, básicamente con nuestros impuestos, con los impuestos de todos los chilenos, estamos financiando a un gobernador, o a un candidato a gobernador, para salir reelecto y seguir aprovechándose del sistema. O sea, es terrible. ¿Te suena el caso Karen Rojo? Sí. ¿Te suena parecido? Sí, yo veo similitudes con el caso. Pero quizás no tienen los mismos amigos. Puede ser. Quizás Claudio tiene mejores amigos. Da la impresión que sí, porque hasta cuando salió todo el caso Procultura, nadie nombraba la gobernación metropolitana, y después de harto rato, de harta investigación, empezó a salir, así que pareciera que los amigos de Claudio son más poderosos. Se cae con este caso, nuevamente desde la lista política, la posibilidad de que Claudio Rego sea un precandidato presidencial. Se debería caer, que es distinto si se cae, yo creo. Yo creo que se debería caer, pero lamentablemente este gobierno nos ha enseñado o nos ha demostrado que siempre se puede ser más sinvergüenza. Así que creo que debería caerse, pero en política no hay muerto. Espero que se caiga. Luchito, tírame la cortina. Estamos finalizando el segundo bloque de los Tres Mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a Felipe Cerey, consejero regional del Partido Republicano, región metropolitana, y Vicente Bruna, prosecretario del Partido Republicano. A la vuelta, ¿les tinca que nos metamos un poquito en el barro? A esa política que es tan asquerosa. Un poquito de barrito. La Derreche. Siguen las repercusiones y se salió a contestar la jefa de campaña de Gonzalo Vintel, Gael Yeomans. De esto a la vuelta de la pausa comercial. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Tus tarjetas de crédito BCI hoy tienen un beneficio muy diferente, porque te devuelven plata cashback cada vez que las usas, directo a tu cuenta para que la disfrutes como quieras. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia, porque en BCI seamos diferentes. Estábamos conversando en la pausa comercial, Felipe, me dijiste, oye, hay un datito que es importante. Mañana hay pleno. Mañana hay pleno. Del Consejo Regional. Cada 15 días hay un ¿Qué pleno. ¿Qué significa que haya pleno mañana? Mañana tiene que dar el gobernador cuenta de su gestión quincenal, pero además esperamos que nos dé algunas explicaciones sobre lo que ha ocurrido en estos últimos días, porque al menos a los consejeros no hemos directamente tenido conocimiento de cuáles son las explicaciones de todo lo que ha ocurrido.
Y es difícil de verdad también entender de qué pueda decir mañana después de lo contundente del informe. Ya. ¿Cuál ha sido la postura de la izquierda? Sí, Porque el Consejo Regional hoy día tiene 34 miembros. De los 34, 11 son republicanos, 10 son Chile Vamos. El resto son del oficialismo, abiertamente del oficialismo. ¿Qué han dicho ellos? Yo creo que es bastante impactante un poco también para ellos entender de que Claudio Rego, que era una persona que además evocaba como la transversalidad, hoy día muestra un capítulo de su vida bastante oscuro. Y la izquierda también, no voy a personificarlo, pero en lo que ha ocurrido en las conversaciones estos días también ha dado cuenta de que también es grave lo que ha ocurrido, pero que además es sumamente grave que frente a los hechos sobre las acusaciones no se haya aclarado en el tiempo más oportuno y más pronto. O sea, que tengamos haber pasado 4 o 5 días recién para que podamos el gobernador darnos cuenta y no hubiera una explicación, a lo menos los presidentes de bancada, me parece que es una señal bastante clara. Me queda una en el tintero. A ver. ¿Qué hay de cierto que Claudio Rego, cuando supo que iba a salir el informe de Contraloría, solicitó mediante oficio a la Contralora que eliminara del informe las actas porque eran información privada? No. Ese es otro capítulo y es bastante interesante. Y a propósito de la respuesta que hace, para que entendamos todo. A ver, las auditorías tienen etapas, ¿cierto? La Contralora actúa y establece una primera etapa donde se detectan ciertos hechos para los cuales se te requiere una respuesta. ¿Ya? Una instancia de subsanación, en verdad, y de explicaciones. En esa instancia, que es el preinforme, la respuesta del gobierno regional. Preinforme. En el preinforme, que en estricto rigor es secreto, ¿ya? Pero en ese preinforme lo que hace respecto a esas actas es mencionar que no se pueden acompañar porque entendería de que habrían datos que podrían vulnerar los datos personales de ciertas personas. Las personas que participaron en este coaching. Ahora, en ese sentido, uno entra en la duda. Pero son reuniones públicas. Son más que reuniones públicas. No estamos hablando de la guagua del presidente de la República, de su vínculo con Josefina Uneu, de lo que dijo la Corte Suprema respecto de pinchar teléfonos sin autorización. Estamos hablando de un acto que se financia con recursos públicos. Ese es el punto. Son actos, son productos financiados con plata de todos los chilenos. Y ahí el Consejo por la Transparencia es bastante claro. Un principio fundamental de que todo lo que se compre con plata pública tiene una consecuencia que es producto público. Entonces, ¿cuál es el temor entonces de poder observar con detención qué contenían esas actas? ¿O cuál es la razón de fondo de por qué no entregarlas? Porque al final uno tiene dos alternativas. O lo que se consignó en esas actas era una cuestión que no tenía nada que ver con el gobierno regional, sino que eran actividades particulares y por eso se esconde. O bien, no hay nada que esconder y se muestran. Pero parece que lo que lo ha señalado Claudio Rego, o la respuesta que se hace, es que no, en realidad va por la primera vía. De que hay algo que es distinto, que va más allá de los fines propios institucionales del gobierno regional. Delito. Puede ser. Delito, pues. Obviamente hay que acreditarlo, pero por algo la Torre Tipera envía el informe al Ministerio Público, a Fiscalía, investíguese. Sí. No es cualquier informe, si esto es raro. Es interesante un poco acá también la discusión, perdón si nos ponemos en algo técnico, pero ¿qué hubiese ocurrido si en el fondo la recomendación de la Comisión ENGE, de la Comisión para la Transparencia, hubieran otorgado esas facultades directamente a Contraloría de determinar responsabilidades en este caso? ¿Qué hubiese ocurrido? El escenario hubiese sido un cristal muy, muy, muy distinto. Hubiese dicho, ¿sabe qué? Aquí hay directamente una infracción a la norma de probidad, siga el curso en el Tribunal Calificador de Elecciones y proceda a la destitución. Y no tendríamos quizá ahora la discusión más política de hacernos la convicción, los consejeros, que no hay antecedentes. Claro. Luchito, vamos a cambiar de tema. ¿Cuánto me está quedando del tercer bloque de los Tres Mosqueteros? Tengo unos 8 minutitos, 9 minutitos. Perfecto, Luchito. No nos podemos hacer responsables de actos delictuales del 18 de octubre. Esa es la declaración de Gael Jomans, diputada del Frente Amplio y jefa de campaña de Gonzalo Vinter. Le quiero decir a Gael Jomans de forma directa que no puede ser tan cara dura. No puede ser tan cara dura. Fueron ustedes, muchachos del Frente Amplio, los que invitaron a la violencia, los que celebraron con la violencia. Como Mike Orsini decía, ¿qué nos vamos a preocupar de esas cositas de los empresarios que se queman todos los fines de semana? Fueron ustedes los que levantaron a la primera línea. Fueron ustedes los que le hicieron un homenaje a esa primera línea de delincuentes en el ex Congreso
de la República. Fueron ustedes, muchachos del Frente Amplio y del Partido Comunista, los que llamaron a elecciones anticipadas. Fueron ustedes, muchachos de Izquierda Radical, los que dijeron con todas sus letras que había que tener un parlamentarismo de facto. Fueron ustedes, muchachos del Frente Amplio, los que quisieron destituir en 2 ocasiones al presidente electo, Sebastián Piñera. Fueron ustedes los que manejaron políticamente un proceso de golpe de Estado blando, no tradicional, a un gobierno de derecha establecido. Y hoy día se lo decimos con todas sus letras. Fueron ustedes, los violentistas como Gabriel Boric, que se paraban en la Plaza Baquedano y Plaza Italia a increpar a nuestros carabineros y a nuestros militares. Fue Gabriel Boric el que posó con una polera de Jaime Guzmán con un balazo, sí, un balazo en la cabeza, celebrando el asesinato de un senador electo en democracia. A ustedes, cabros chicos del Frente Amplio, les digo, váyanse un ratito hoy mismo, porque son una manga de mentirosos. Vicente, me enojé, pero en la realidad, ¿o no? Yo creo que lo graficaste perfectamente. Sobran 8 minutos ahora. Había que meter la cuña, había que calmar el ritmo. No, mira, yo creo que en verdad lo graficaste perfectamente. O sea, el 18 de octubre Chile entró en un proceso, digamos, de crisis institucional. El país estuvo a punto de caer en un desastre tremendo. Querían efectivamente sacar al gobierno en un intento de golpe de Estado blanco. Quizás, claro, el Frente Amplio no fue el que estaba quemando literalmente la iglesia, pero eran los que, cuando la gente estaba quemando la iglesia, cuando la gente estaba tirando piedra, cuando estaban, exactamente, le aplaudían, lo llevaban al Congreso, lo defendían. Entonces, hay que ser muy cara de raja para decir, ¿sabéis qué? Nosotros no somos responsables de esto. Ustedes son responsables. Quizás no es la misma responsabilidad que el delincuente, pero son absolutamente responsables. Logré algo que nunca había logrado en este programa. Primera vez en la historia de los Tres Mosqueteros que logro que un republicano diga una chuchá al aire. Yo soy súper chucheta. No, estoy contento. Hoy día es un programa especial. No, sigue con el análisis, compadre. No, es un poco eso. Si al final yo creo que ellos son responsables absolutamente, porque cuando hay crimen, cuando hay delincuencia, cuando hay violencia, el ambiente de protección que está generando la izquierda en Chile es cómplice. Es cómplice de esa violencia, porque efectivamente le están diciendo, oye, ¿sabéis qué? Nosotros te vamos a defender por lo que estáis haciendo. Entonces la responsabilidad que tengáis tú es mucho menor. Y yo creo que eso fue algo que todavía no hemos logrado cobrarle bien al Frente Amplio y al Partido Comunista. Yo creo que se ha dicho muchas veces, pero encuentro impresentable que estas personas estén todavía en el Congreso. ¿Has visto tú, bicho, un mea culpa? Un mea culpa sincero, un mea culpa. ¿El Frente Amplio? Porque en algún momento Gabriel Boric hizo como un mea culpa respecto a la figura de Sebastián Piñera. Quizás nos excedimos, dijo en su momento. Quizás no supimos aquilatar lo que significaba ser una posición constructiva, que nunca lo fueron. ¿Tú has escuchado una reflexión de Gonzalo Vintes, de Gael Yoman, de decir, oye, nos equivocamos? Sí, pero titular, nos equivocamos. Nada, y yo creo que eso habla muy mal de ellos, porque o efectivamente creen que no se equivocaron, que sería gravísimo, o se dan cuenta que se equivocaron, cosa que no creo, o se dan cuenta que se equivocaron y no lo quieren decir, y en el fondo hay un orgullo demasiado grande que no les permite hacerle un bien al país y decir, ¿sabéis qué? Lo que pasó no se tiene que volver a repetir. Pero yo creo que es la primera opción. Yo creo que ellos efectivamente no creen que se equivocaron, y si es que pudiesen hacerlo de nuevo y más fuerte todavía para que efectivamente caiga el gobierno, yo creo que son capaces de hacerlo y lo harían, sin ningún problema. Sobre todo el Partido Comunista. Felipe, estos muchachos se pueden lavar las manos así como si nada. La cuña de Gael Yoman es realmente dura. No nos podemos hacer responsables de actos delictuales. Gabriel Boric, Plaza Italia, increpando militares, posando con una polera de Jaime Guzmán con una bala en la cabeza. ¿Y de qué se hace responsable entonces? Gonzalo Durán, militante del Frente Amplio, hoy día delegado presidencial, posando con la polera del perro mata carabineros como si nada y diciendo, es que no me acordaba. Stefan Kramer, en el Festival de Viña del Mar, entrando con un perro gigante al escenario, validando y dándole las gracias a la primera línea. Y toda la convención. Y toda la convención. Y otras cosas, o sea, es bastante interesante el fenómeno Frente Amplio y cómo se presentan a la ciudadanía. Acuérdate nomás de lo que hicieron con Raúl Figueroa. La vuelta a clase. Sí, lo trataron como criminal. En plena época de la pandemia. En plena época de la pandemia. Cuando en realidad después dijeron, no, ¿sabe qué? Parecía que era necesario volver a clases, pero no. Tuvieron que pedir disculpas. Los retiros. ¿Quiénes fueron los impulsores en gran parte de los retiros? Que ya significa una crisis económica bastante importante. Pero parece que en este punto no toman el peso de lo que hicieron y de lo que llamaron a hacer. O sea, fue el mismo Gabriel Boric que señalaba algo de la barricada, ¿te acordáis? Cuando decía de que era necesaria la barricada quizás para dar la discusión de fondo que se quería realizar. Fernando Atria, convencional del Frente Amplio, lo dijo con todas sus letras. Yo le agradezco las protestas de la primera línea, porque sin protesta de la primera línea, sin esa delincuencia, así textual, no tendríamos convención constitucional para modificar la Constitución de 1980.
los aplaudo. No dijo los aplaudo, para ser bien textual y literal con lo que dijo él en la Convención Constitucional. Pero ellos avalaron la violencia. Mira, te pongo... y más allá de lo que decía Landerreche, de los 17 años, nosotros sabemos un poco la historia un poco más atrás, el mismo modo operandi que ocurrió un poco más atrás, en el año 2009, ¿te acordáis? Que decía Atria a propósito de la intención del entonces presidente del centro estudiante de la Escuela de Derecho, Gabriel Boric. Sí. Había que tomársela. Y da lo mismo por qué. Había que hacerlo, porque había que reformular la institucionalidad. No es muy distinto a lo que pasó después. Es que mira, acá Gael Jomans, en entrevista con Radio Universo, se tiró una cuña en la que se intenta lavar las manos. Y dice, te lo pongo textual con comillas, de hecho, esos fueron actos delictuales. Y nuestra forma de enfrentar ese momento tan complejo para el país, que fue el estallido social, fue una vía institucional, independiente de que no resultara de que no tuviéramos hoy una nueva constitución. Pero ese fue el camino, fue institucional el que propusimos para el país. Bicho, sin delincuencia, ¿tendríamos o hubiésemos tenido convención constitucional? Yo creo que no. Yo creo que ahí faltó carácter del gobierno para decir, ¿sabéis qué? A mí me tocó ver a harta gente en las manifestaciones y en el fondo lo que uno escuchaba no era quiero cambiar la constitución. Yo no había nadie que lo planteara, al menos inicialmente planteaban yo quiero mejor salud, mejores pensiones, mejor educación. Nadie hablaba de la constitución. Y el problema es que fue que la izquierda se aprovechó de todo este momento en el fondo y dijeron, oye, ¿sabéis que lo que la gente aquí pide es el cambio de constitución? Y les vendieron un cuento, sin verdad engañaron a las personas con el proceso de que la constitución le iba a cambiar todo. Y yo creo que ahí al gobierno le faltó carácter para decir esto no es la solución a los problemas de las personas, porque más encima se generaron falsa esperanza de que la Constitución lo podía cambiar todo. Y yo creo que faltó ese carácter de decir, este no es el camino institucional, hacer valer el Estado de Derecho, recuperar el Estado de Derecho y dar una salida institucional real en mejoras en educación, salud y pensiones. Y yo creo que ahí hubo un fallo, pero quería entrar en un punto también que yo creo que sería injusto dejar de lado la responsabilidad también de Carolina Toá. Ah, perfecto, porque, por favor, programa entero para bicho. Sí, dale. No, pero otro punto que yo creo que estoy pensando, porque, claro, sale el Frente Amplio, este asesor, digamos, de Toá dice que el Frente Amplio avaló toda esta quema de iglesia. Ya. Está bien, comparto plenamente la crítica que hace. La cuña es el Frente Amplio quería convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias. O sea, yo comparto plenamente la cuña, pero también me parece que hay que ser bastante doble cara, para no usar de nuevo el cara raja. Hay que ser muy doble cara. Vamos sumando. Para decir que ellos efectivamente querían convertir el país en un maldito infierno y ahora estar trabajando en el mismo gobierno con ellos. Yo creo que hay que ser muy penca en el fondo para decir esa cuestión. ¿Cómplice pasivo? Absolutamente. Y en el fondo, yo estoy acuñando esa frase. Son cómplices pasivos, compadre. Te la compro. Decirlo. Sí. Y en el fondo ellos se sumaron al gobierno. Al mismo gobierno que están diciendo que trató de destruir Chile. Eso es ser efectivamente cómplice pasivo y tener responsabilidad también. Carolina Toá ahora se presenta como una candidata de la concertación, una candidata del centro, de la centro izquierda, y fue ella la que bautizó la ley de Henry Tamal como la ley gatillo fácil. Fue ella la que dio a entender que nuestros carabineros salían a la calle básicamente a disparar a diestra y siniestra contra la población civil porque eran básicamente unos asesinos. Si esa es la interpretación lógica que uno puede realizar de un concepto como gatillo fácil. ¿Qué hace un gatillo fácil? Dispara. ¿Qué hace una bala? Mata. ¿A quién matas? A la persona que está en la calle. Porque no se matan entre carabineros. Si una frase puede construir realidad y puede dar a entender lo que realmente se piensa, ¿no, Felipe? Sí, por supuesto. La candidata de los 30 años. De los 30 años, notable un poco la vuelta de Carnero en este caso. Una vuelta sigue la línea de bicho. Se sumaron al gobierno desde el día 1. Por supuesto. Desde el día 1. Y hoy día nadie les pasa la boleta. Esperemos que la ciudadanía le saque la boleta. Y bastante cara. Y en el fondo que les vaya terrible en su primaria. O sea, ¿cómo podemos ser tan pelotudos? Gracias. Otra escuela, ¿viste? Otra escuela, muchas gracias. Yo me voy de asado con bicho. Muchachos, lo siento, me van a disculpar. Me encantó el panel del día de hoy, pero se acaban los 3 mosqueteros. Conversamos junto a Vicente Bruna, prosecretario del Partido Republicano, y Felipe Cerey, consejero regional electo, que lo vamos a tener todas las semanas actualizándonos del proceso de Claudio Rego. Colorín colorado, antes que me maten, este cuento se ha acabado. Un abrazo a todos.